Hay sabores que son más que comida, son un abrazo, un recuerdo, un refugio. Hay platos que tienen el poder de remendar un alma rota, de encender una luz en la más profunda oscuridad. En un pequeño y acogedor restaurante chileno en el corazón de Valparaíso, una joven mujer argentina sirve una paila de greda humeante, su superficie dorada y burbujeante. Es un pastel de choclo, y para ella, es mucho más que una receta. Hace algunos años, con el espíritu y el cuerpo rendidos, fue un plato como este, en una casa sencilla en Santiago, el que la salvó. Esta es la historia de cómo una mujer que había perdido la esperanza encontró en la cocina chilena un nuevo comienzo. Es el relato de un pequeño milagro sazonado con cariño, horneado a fuego lento, que cruzó la cordillera para cambiar una vida para siempre. En Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, la vida de Sofía se había convertido en una carrera sin meta. A sus 27 años, trabajaba como relacionadora pública para una de las viñas más prestigiosas de Argentina. Sobre el papel, era un trabajo soñado, eventos glamorosos, viajes, el murmullo constante de copas de cristal chocando. Pero la realidad, como un vino que se avinagra, era amarga y agotadora. Su mundo no eran los viñedos bañados por el sol con la majestuosa cordillera de los Andes como telón de fondo, era una sucesión interminable de oficinas con aire acondicionado, salas de reuniones y la luz azulada de una pantalla de computador hasta altas horas de la noche. Sus días comenzaban antes de que el sol despuntara sobre las montañas, a las 7 de la mañana, y terminaban en la difusa neblina de la medianoche. Cuando se acercaba la temporada de vendimia o algún festival internacional, el concepto de dormir se convertía en un lujo inalcanzable. Coordinar con la prensa, redactar comunicados con la precisión de un cirujano, atender a influencers con sonrisas que no sentía el trabajo era un torrente que la arrastraba sin piedad, sin darle un segundo para respirar. Apenas comía, y cuando lo hacía, era un sándwich insípido frente a su escritorio. Sin darse cuenta, había perdido 5 kilos. Su reflejo en el espejo del baño de la oficina le devolvía la imagen de una extraña, una mujer pálida, con profundas ojeras moradas que delataban su cansancio crónico. Una tarde, mientras presentaba una nueva cepa a un grupo de periodistas europeos, el mundo se le desvaneció. Las luces de la sala de cata se convirtieron en manchas borrosas, las voces se ahogaron en un zumbido sordo y un vértigo helado la hizo tambalearse. Una colega la sostuvo justo a tiempo, ayudándola a sentarse en una silla. En ese preciso instante, mientras el corazón le martillaba en los oídos, Sofía sintió como algo dentro de ella, una viga maestra que sostenía toda su estructura, se quebraba con un crujido sordo y definitivo. Había llegado a su límite. A la mañana siguiente, con una calma que no había sentido en años, presentó su renuncia. El día que dejó la oficina por última vez, al mirar por la ventana, el imponente Aconcagua seguía allí, tranquilo y eterno, bañado por un sol que a ella ya no le quemaba. «Bienvenida a casa, mi amor», le dijo su madre, Isabel, mientras la envolvía en un abrazo que olía a hogar. En ese gesto, Sofía sintió que un pequeño témpano de hielo en su pecho comenzaba a derretirse. Isabel, preocupada, le preparaba sus platos favoritos todos los días, intentando nutrirla de vuelta a la vida. Pero el vacío en el alma de Sofía era demasiado grande. No tenía ganas de nada. Pasaba días enteros acostada en su antigua habitación, mirando el techo, perdida en un laberinto sin salida. Una tarde, mientras tomaban un té en el living, su madre le habló con esa mezcla de ternura y firmeza que solo las madres poseen. «Sophie, ¿y si te vas de viaje, por qué no te tomas un tiempo para ti? Podrías irte a estudiar algo, no sé, cruzar la cordillera». Sofía apenas levantó la vista. La idea le parecía tan lejana, tan imposible. No sentía tener la energía ni para armar una maleta. «Todavía eres tan joven, mi vida. El mundo es gigante, ¿cachai? Quizás es el momento de probar algo nuevo, algo que te haga sentir viva de nuevo». Las palabras de su madre, aunque suaves, resonaron con una fuerza inesperada. Durante los días siguientes, la idea dio vueltas en su cabeza. Pero no sentía un llamado, ningún lugar le parecía atractivo. El cambio llegó de la forma más inesperada, una noche mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales. En su feed aparecían fotos de amigos que habían viajado a Chile.
Unos compartían imágenes de los murales vibrantes de Valparaíso, otros vídeos de conciertos de bandas chilenas en Santiago. La cultura chilena, tan cercana geográficamente pero tan distinta, se había puesto de moda entre los jóvenes de Mendoza. El arte, la música, una onda diferente. Chile. Esa noche, por primera vez en semanas, Sofía buscó a su madre. Mamá, creo que me gustaría ir a Chile. El rostro de Isabel se iluminó. Qué buena idea, mi amor, Chile es precioso. Ver esa reacción en su madre encendió una pequeña chispa en el corazón de Sofía. Días después, estaba buscando en internet programas de intercambio. Encontró uno perfecto, un curso intensivo de 3 meses en Santiago, con alojamiento en una casa de familia. La mano le temblaba un poco al sostener el mouse, pero no era por ansiedad. Era la vibración de una nueva esperanza. Hizo clic en el botón de inscribirse. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un país desconocido que estaba a punto de cambiarle la vida. El viaje en bus a través de la cordillera de los Andes fue un ritual de paso. Mientras el vehículo ascendía por las curvas serpenteantes de los caracoles, Sofía sentía que dejaba atrás no solo un país, sino una versión de sí misma. El aire seco de Mendoza dio paso al aire más húmedo y salino de Chile. Al bajar en el terminal de Santiago, el mundo la golpeó con una energía completamente nueva. El acento cantante de la gente, el caos organizado, el ritmo frenético pero amable de la ciudad. Era un universo distinto a solo unas horas de su casa. Se sintió un poco perdida tratando de comprar una tarjeta VIP para el metro. Las máquinas parecían hablarle en otro idioma. De pronto, un joven a su lado se dio cuenta de su confusión. ¿Necesitáis ayuda?, le preguntó con una sonrisa. Mira, es fácil, ponís la plata aquí y listo. No te preocupes, po. El chico le explicó con una paciencia y una calidez que la desarmaron. No era la cortesía formal y distante a la que estaba acostumbrada, era una amabilidad genuina, cercana. Muchas gracias, le dijo, y el joven le respondió con un de nada, po, que te vaya bien. Tomó la línea del metro que la llevaría a Ñuñoa, una comuna residencial tranquila, llena de árboles y casas con antejardines. Al salir de la estación, ya la estaba esperando su anfitriona, la señora María. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos que sonreían antes que sus labios. Sofía, mi niñita, al fin llegaste, bienvenida a Chile, po, exclamó, dándole un abrazo apretado y maternal que la hizo sentir instantáneamente en casa. La tensión que Sofía había acumulado durante meses pareció disolverse un poco bajo el cálido sol de Santiago. Caminaron unas 10 cuadras hasta la casa de madera de 2 pisos de la tía María, como le pidió que la llamara. Al entrar, un aroma delicioso y casero la envolvió. Era un olor a hogar, a comida hecha con tiempo y dedicación. En el pasillo, el perfume a pino y a cera de piso se mezclaba con el aroma inconfundible de un guiso cocinándose a fuego lento. Ese olor, tan simple y tan profundo, le calentó algo por dentro que llevaba mucho tiempo congelado. Después de dejar sus maletas en su habitación del segundo piso, tía María la invitó a tomar once en la salita. Sobre una mesa de madera había una tetera humeante, marraquetas crujientes, palta molida, un trozo de cuchen de murta y mermelada casera. Era la tradicional once chilena, un ritual de cariño y conversación. Mientras comían, tía María le sirvió una taza de té. El sabor era simple, pero en ese momento, se sintió como el gesto más reconfortante del mundo. Para la cena, la mesa se llenó de platos sencillos pero llenos de sabor, una fuente de porotos granados y una ensalada a la chilena. Sofía comió la primera cucharada y una explosión de sabores familiares y a la vez nuevos inundó su paladar. No era una cocina pretenciosa, pero cada ingrediente sabía a lo que tenía que saber, realzado por un aliño perfecto. La profundidad del sabor, la calidez del plato, la sorprendieron. Mientras cenaban, tía María le contó su historia. Durante más de 30 años, había tenido una pequeña y querida picada, junto a su difunto esposo. Ahora, para no sentirse tan sola en la casa grande, recibía a estudiantes extranjeros. Era su alegría, decía. Sofía, sintiéndose en confianza,
también se abrió y le contó sobre su agotamiento en el mundo de las viñas, sobre por qué había dejado todo. «Ay, mi niña, te esforzaste demasiado, le dijo tía María, con una ternura que le caló hondo. Pero no te preocupes. Ahora estáis en Chile. Aprovecha de descansar, de sanar tu corazoncito». Las palabras de la mujer, tan sencillas y directas, hicieron que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. Esa noche, acostada en su nueva cama, miró el techo y repasó su primer día. La amabilidad del joven en el metro, la precisión casi perfecta del transporte público, y sobre todo, la increíble calidez con que tía María la había recibido. Quizás aquí, en este rincón del mundo, las cosas realmente podían empezar a cambiar para ella. Una pequeña llama de esperanza, que creía extinta, comenzaba a titilar en lo más profundo de su ser. Con el pasar de los días en la casa de Ñuñoa, Sofía sintió como su cuerpo y su espíritu comenzaban a revivir, alimentados por la increíble comida casera de tía María. Iba a sus clases de español por la mañana y por las tardes exploraba la ciudad. Se maravilló con la vista desde el Cerro San Cristóbal, con el ambiente bohemio del barrio Lastarria y con la belleza caótica de los cerros de Valparaíso en una escapada de fin de semana. Se fue empapando de la cultura chilena. Le sorprendía la forma ordenada en que la gente hacía filas para todo, la naturalidad con que un joven le cedía el asiento a una persona mayor en el micro, la limpieza impecable de los parques. En una pequeña sandwichería del centro, quedó fascinada viendo la pasión y el orgullo con que un maestro preparaba un simple chacarero. La amabilidad, el respeto y el cariño que los chilenos ponían en las cosas pequeñas, en el día a día, fueron curando poco a poco su corazón agotado. Y entonces, cuando ya había pasado una semana desde su llegada, en una noche de domingo, ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. «Hoy día te preparé algo súper especial», le anunció tía María con una sonrisa cómplice, mientras ponía en el centro de la mesa una paila de greda grande, de la que salía un vapor fragante. Sofía abrió los ojos como platos. Ante ella había una especie de pastel dorado, con una costra burbujeante y un aroma que era una mezcla irresistible de dulce y salado. «Esto se llama pastel de choclo, mi niñita. Era el plato estrella de mi restaurante, el que todos pedían». Sofía nunca había visto nada igual. En Argentina existía la humita en chala, pero esta idea de un pastel horneado en una fuente de greda era completamente nueva para ella. Tomó el tenedor con curiosidad. Al llevarse el primer bocado a la boca, sintió como si el tiempo se detuviera. Fue una revelación. Primero, la costra de choclo dulce y cremosa, ligeramente caramelizada en la superficie. Luego, el relleno, un pino de carne molida jugoso y lleno de sabor, con trozos de pollo tierno, la sorpresa de una aceituna y un cuarto de huevo duro. Todo se fusionaba en su boca en una armonía perfecta. El aroma del choclo y la albahaca le subió por la nariz, y sintió una ola de calor que la recorría desde adentro, una calidez que no era solo por la temperatura del plato. El equilibrio entre el dulce y el salado era una genialidad. No podía parar de comer. «Tía, ¿qué es esto?» «Tiene el sabor más reconfortante que he probado en mi vida», murmuró Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. Sintió que se le volvían a aguar los ojos. Este plato era mucho más que solo rico. Tenía algo más. Tenía el cariño de alguien que se preocupa por el otro, la evidencia de una preparación cuidadosa, un amor incondicional. Todo eso estaba contenido en esa humilde paila de greda. «Ay, qué bueno que te gustó, mi niña», dijo tía María, con el rostro iluminado de felicidad. «¿Qué si me gustó, tía? Es increíble. Nunca había comido algo así». Sofía siguió comiendo con devoción, saboreando cada cucharada hasta dejar la paila limpia. Incluso después de terminar, el recuerdo de ese sabor perfecto permaneció en su boca. Esa noche, en su habitación, no podía dejar de pensar en ello. El sabor del pastel de choclo se le había quedado grabado en el alma. Esa calidez, esa ternura era como si ese plato la hubiera abrazado y le hubiera dicho que todo iba a estar bien. Al día siguiente, en la cena, Sofía se atrevió a preguntar: «Tía María, ¿cree que podríamos comer pastel de choclo de nuevo pronto?» «Jaja, tanto te gustó, parece», se rió tía María. «Sí, por favor, ¿podría prepararlo otra vez?»
Tía María asintió, encantada. Desde ese día, Sofía empezó a pedir pastel de choclo varias veces por semana. Y tía María, feliz de verla con tanto apetito y ánimo, se lo preparaba siempre con una sonrisa. Cada vez que lo comía, sentía que su corazón se iba llenando, que el vacío que traía desde Mendoza se hacía un poco más pequeño. Llegó diciembre y el calor del verano empezó a instalarse en Santiago. Los días eran largos y soleados. Una tarde, mientras tomaban el té en el patio bajo la sombra del limonero, Sofía juntó todo su coraje y le dijo a tía María: «Tía, tengo que pedirle un favor muy grande. Dígame nomás, mi niñita, ¿qué necesita? Usted me enseñaría a preparar el pastel de choclo». La seriedad en la voz de Sofía sorprendió un poco a tía María. «Quiero aprender a hacerlo para cuando vuelva a Argentina. Quiero poder llevarme este sabor conmigo. Y quiero poder compartir esta calidez con otras personas». Los ojos de tía María se suavizaron y brillaron con una ternura especial. «Pero claro que sí, con mucho gusto te enseño. Sería un honor para mí». Al escuchar esas palabras, el corazón de Sofía latió con fuerza. A la mañana siguiente, tía María la llamó a la cocina. «Ya, póngase delantal que hoy comienza su primera clase de cocina chilena». Los ojos de Sofía brillaban de emoción. Las lecciones de tía María eran un tesoro. Le enseñó con una paciencia infinita cada secreto, como preparar un buen pino, jugoso pero no grasoso, el punto exacto de la pastelera de choclo, moliendo el maíz fresco con hojas de albahaca para darle ese aroma inconfundible. La importancia de usar una paila de greda para que el calor se distribuyera de forma pareja. Cada paso tenía un porqué, un sentido, una historia. «La cocina es cariño, mija», le decía mientras cocinaban. «Es entregar amor en un plato. Por eso las cosas buenas no se apuran. Hay que darle su tiempo». Sofía anotaba todo en un cuaderno, sintiendo que no solo aprendía una receta, sino una filosofía de vida. El primer pastel de choclo que hizo ella sola no quedó tan perfecto como el de tía María, pero al probarlo, sintió que ahí estaba. Ahí estaba esa misma calidez inconfundible. «Te quedó súper bueno. Para ser la primera vez, estáis seca», la felicitó tía María, y el pecho de Sofía se infló de orgullo. Cada fin de semana, la cocina se convertía en su salón de clases. Entre risas y uno que otro error, después de un mes, Sofía ya era capaz de preparar un pastel de choclo casi perfecto. Tía María también le enseñó a hacer otros platos emblemáticos: humitas, charquicán, empanadas de pino. El cuaderno de Sofía se fue llenando con más de 30 años de sabiduría culinaria. Una tarde, mientras conversaban, tía María le dijo algo que se le quedaría grabado a fuego. «La comida tiene una magia, Sofi. Es capaz de hacer feliz a la gente. Cuando uno come algo rico, hecho con amor, el alma se siente contenta, ¿o no?». «Sí, tía. Es verdad. Su pastel de choclo a mí me salvó», respondió Sofía con sinceridad. «Entonces, si algún día tú puedes hacer sonreír a alguien con tu comida, yo también voy a ser feliz. Porque la cocina no tiene fronteras, mi niña. Une los corazones de la gente». Esa noche, mirando su cuaderno lleno de recetas, Sofía tomó una decisión. Cuando volviera, no solo quería cocinar para ella. Quería compartir ese sabor, esa calidez. Quería que mucha gente conociera el poder sanador de un pastel de choclo. La joven agotada y sin rumbo que había llegado a Chile 3 meses atrás ahora estaba llena de un nuevo propósito. Aprender a cocinar le había devuelto las ganas de vivir. La amabilidad de Chile, la cultura del cariño, y el amor incondicional de tía María la habían sanado y le habían mostrado un nuevo camino. Los 3 meses pasaron volando. El día de la despedida llegó, cargado de emociones. En el terminal de buses, tía María la abrazó fuerte. «No te vayáis a olvidar de mí, le dijo con los ojos llorosos. «Nunca, tía. Voy a volver, se lo prometo. Y cuando volváis, te voy a enseñar a hacer cazuela, te va a encantar». Cuando el bus partió, Sofía no regresó a Mendoza. En su corazón sentía que esa etapa de su vida había terminado. En su lugar, tomó un bus hacia la costa, hacia Valparaíso.
Se había enamorado de esa ciudad de cerros coloridos, de su alma bohemia y artística. Era un lugar para soñadores, un lugar para empezar de nuevo. Llamó a su madre y le contó su plan: «Mamá, me quedo en Chile. Quiero trabajar en la cocina». Isabel, al otro lado de la línea, sonrió. «Haz lo que te haga feliz, mi amor. Yo te apoyo en todo». Los primeros días en Valparaíso no fueron fáciles, pero Sofía estaba decidida. Empezó a buscar trabajo y encontró una vacante en un restaurante de comida chilena fusión en el Cerro Alegre llamado La Joya. La contrataron como garzona. Al poco tiempo de empezar, se dio cuenta de algo. La comida de La Joya era pretenciosa, pero le faltaba alma. Los platos chilenos que servían eran una imitación pálida y sin sabor de lo que ella había aprendido a amar. El pastel de choclo lo hacían con una pasta de maíz procesada, y el pino era seco y desabrido. Yo podría hacerlo mucho mejor, pensaba cada vez que llevaba un plato a una mesa. Podría cocinar el sabor de verdad. Trabajó con una dedicación y un profesionalismo que no pasaron desapercibidos. Después de unos meses, la trasladaron a la cocina como ayudante. Allí, demostró todo lo que había aprendido. Mejoró los aliños, enseñó técnicas que había anotado en su cuaderno y poco a poco, la calidad de la comida empezó a subir. Un año después, la ascendieron a subchef. Finalmente, un día, el dueño, un hombre llamado Don Carlos, la llamó a su oficina. «Sofía, necesito renovar la carta. Quiero que propongas un plato nuevo, un plato estrella». El corazón de Sofía dio un vuelco. Esta era su oportunidad. La oportunidad de honrar a tía María y compartir su legado. «Sí, don Carlos. Déjemelo a mí». Esa noche, en su pequeño departamento con vista a la bahía, abrió su cuaderno de recetas. En la primera página, con letra temblorosa, estaba la receta del pastel de choclo. Le pareció ver la sonrisa de tía María entre las líneas. «Tía, mire desde allá», susurró. «Voy a hacer que se sienta orgullosa». Un nuevo desafío estaba a punto de comenzar. Días después, Sofía presentó su propuesta frente a don Carlos y al chef principal, un hombre un poco arrogante llamado Benjamín. «Quiero que nuestro nuevo plato estrella sea el pastel de choclo», dijo con firmeza. «¿Pastel de choclo?», repitió Benjamín, con una mueca de desdén. El resto del personal de cocina se miró, confundido. «¿Por qué pastel de choclo?», preguntó don Carlos. Sofía les habló con pasión del plato que la había salvado en Santiago. Les describió su simpleza y a la vez su profunda complejidad de sabores, el poder que tenía para reconfortar el alma. «Sinceramente, no creo que un plato tan casero funcione en un restaurante como este», opinó Benjamín. «Es muy fome. La gente que viene aquí busca algo más sofisticado». «Entonces, déjenme preparar una prueba», insistió Sofía. «Denme la oportunidad de cocinarlo para ustedes. Cuando lo prueben, van a cachar de lo que hablo». Su convicción era tan fuerte que don Carlos aceptó. Al día siguiente, Sofía se adueñó de la cocina. Preparó todo con un esmero casi religioso. Hizo el pino a fuego lento, tal como le enseñó tía María. Molió el choclo fresco con albahaca, llenando el lugar con un aroma celestial. Lo único que adaptó fue el tiempo de horneado, para asegurarse de que la costra quedara perfectamente dorada y crujiente, un pequeño toque personal que tía María, estaba segura, aprobaría. «La comida es para la gente que la come», le había dicho. Llevó las pailas humeantes al comedor del personal. Don Carlos, Benjamín y varios cocineros más la esperaban con expectación. «Este es el pastel de choclo», anunció. El chef principal, Benjamín, fue el primero en probarlo. Tomó una cucharada, se la llevó a la boca y sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó en silencio por un momento, procesando el sabor. «No lo puedo creer», murmuró. «Esto es increíblemente rico, esto le va a encantar a todo el mundo». Los demás comenzaron a probarlo, y sus rostros se transformaron. Los sonidos de aprobación llenaron la sala. El corazón de Sofía se aceleró. Don Carlos comió hasta el último bocado, cerró los ojos y asintió lentamente. «Sofía, a partir de mañana, este plato está en la carta. Esto va a ser un éxito, no tengo ninguna duda».
A Sofía casi se le escaparon las lágrimas. El sabor que había heredado de tía María finalmente iba a ver la luz en Valparaíso. Al día siguiente, el pastel de choclo tradicional estilo casero se añadió al menú de La Joya. Al principio, la gente lo pedía con curiosidad. Pero bastó que un cliente lo probara para que la magia comenzara. Oye, esto está espectacular. ¿Qué es este plato? Es la primera vez que lo como, pero me sabe a casa. Al día siguiente, los pedidos se duplicaron. Al tercero, se quedaron sin ingredientes a mitad del servicio. Sofía, con la frente perlada de sudor, no paraba de armar pailas, sintiendo una felicidad que nunca había experimentado. El restaurante se hizo famoso en todo Valparaíso. La gente subía a los cerros solo para probar el pastel de choclo de la Argentina. Salió una reseña en el diario local y la clientela explotó. Había filas afuera del local antes de que abrieran, y el pastel de choclo se agotaba todos los días. La Joya se convirtió en uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Todo esto es gracias a ti, Sofía. De verdad, muchas gracias, le dijo don Carlos, genuinamente agradecido. Pero para Sofía, la mayor recompensa era ver la cara de los clientes. Veía llegar a gente con aspecto cansado, estresado, y después de comer su pastel de choclo, sus rostros se iluminaban. En cada sonrisa, recordaba las palabras de tía María: la comida tiene una magia, es capaz de hacer feliz a la gente. Era verdad. El pastel de choclo estaba cruzando fronteras invisibles, abrigando los corazones de la gente en el puerto. Un mes después, en una fría y lluviosa noche de invierno, el restaurante estaba casi vacío. Se acercaba la hora de cerrar y Sofía ya empezaba a limpiar la cocina. En ese momento, sonó la campanilla de la puerta. Entró una mujer, de unos 30 y tantos años. Llevaba un traje de oficina arrugado y su rostro era el retrato del agotamiento. Tenía las mismas ojeras profundas, la misma palidez que Sofía recordaba haber visto en su propio espejo. El corazón de Sofía se encogió. Soy yo hace unos años, pensó. Buenas noches, dijo Sofía, acercándose a la mesa. La mujer tomó la carta, pero sus ojos se perdían en las páginas, incapaz de decidir. ¿Qué me recomienda?, preguntó con un hilo de voz. Algo que abrigue el alma. Sofía sonrió con ternura. Tengo el plato perfecto para usted. Es una receta que a mí me salvó la vida en mi peor momento. Estoy segura de que también le va a abrigar el corazón. La expresión de la mujer cambió. Quizás sintió la sinceridad en la voz de Sofía. Bueno, entonces, tráigame eso, por favor. Enseguida, dijo Sofía. Volvió a la cocina y preparó la última paila de pastel de choclo del día, poniéndole un extra de cariño. Cuando se la sirvió, el vapor y el aroma a choclo y albahaca envolvieron a la mujer. Tomó el primer bocado y se quedó inmóvil. Luego, el segundo, y el tercero. De sus ojos comenzaron a caer lágrimas silenciosas que se perdían en su plato. El sabor profundo del pino, la dulzura de la pastelera, la calidez de la paila de greda era como recibir el abrazo que tanto necesitaba. Comió sin parar, con una devoción casi sagrada. Cuando terminó, se secó las lágrimas con una servilleta. En su rostro cansado, había vuelto a aparecer un atisbo de luz. Es el plato más tierno que he comido en mi vida, dijo, con la voz aún quebrada. Qué increíble, siento que me volvió la energía al cuerpo. Creo que mañana voy a poder seguir luchando. Esa frase golpeó a Sofía en el centro del pecho. Me alegro mucho. Cuando se sienta así, vuelva nomás. Siempre habrá un plato caliente para usted. Gracias. Voy a volver, de seguro. La mujer pagó y se fue. Salió del restaurante con la espalda más recta, con un paso más firme. Era otra persona. Sofía la vio alejarse bajo la lluvia de Valparaíso. Tía María, susurró para sí misma. Su comida salvó a otra persona. Su cariño llegó hasta aquí. Haber sido salvada en Santiago para ahora poder salvar a otros en Valparaíso. Entregar la calidez de tía María a través de la comida. En ese momento, Sofía sintió un orgullo profundo por su trabajo. No era solo un oficio, era una misión. Esa noche, le escribió una carta a tía María.
Querida tía María, ha pasado casi 1 año y medio desde que me fui de su casa. Ahora estoy trabajando en un restaurante en Valparaíso y sirvo el pastel de choclo que usted me enseñó. Hoy vino una mujer completamente agotada. Comió el pastel, lloró. Y me dijo que gracias a él sentía que podía volver a empezar mañana. Al verla, me acordé de sus palabras: la comida es una magia que hace feliz a la gente. Es tan cierto, tía. La receta que heredé de usted está salvando a mucha gente. Le agradezco desde el fondo de mi corazón. Algún día, se lo prometo, volveré a Santiago a verla. Con todo mi cariño, Sofía. Al terminar de escribir, miró por la ventana. La lluvia había parado y en el cielo oscuro de Valparaíso comenzaban a brillar las primeras estrellas. Esos 3 meses en Santiago la habían forjado. Su encuentro con tía María le había cambiado la vida. Gracias, tía, susurró en voz baja, y sintió una calidez que le llenaba el pecho. Semanas después, llegó una carta desde Chile. Era la caligrafía cuidada de tía María. Mi Sofía querida, gracias por tu carta. La he leído tantas veces que ya me la sé de memoria, y cada vez lloro de la emoción. Saber que estás en esa ciudad tan lejos cocinando mi receta y que esa receta está ayudando a la gente, ay, mi niñita. No hay alegría más grande para mí. Demostraste que es verdad que la cocina une los corazones. El sabor que yo cuidé por más de 30 años tiene una nueva vida gracias a ti. Te has convertido en una cocinera maravillosa. Sofía. Siéntete siempre orgullosa. Y por supuesto que tienes que volver a Chile. Te estaré esperando con un montón de recetas nuevas para enseñarte. Con todo el cariño de tu tía chilena, María. Sofía terminó de leer la carta con las mejillas empapadas en lágrimas. Voy a volver, tía. Voy a volver, se prometió en silencio. Para aprender más, para hacer feliz a más gente. Espéreme. En la cocina de La Joya, entre el vapor de las ollas y el aroma a pino, Sofía sigue cocinando. El humeo de las pailas, el perfume a choclo dulce, y el murmullo de los clientes diciendo, ¡qué rico!, son su mayor orgullo. El país que la rescató, la cultura llena de cariño y amabilidad, y el encuentro con la mujer que le cambió la vida. Todo eso, toda esa magia, está contenida en una simple paila de greda. Desde un pequeño restaurante en Valparaíso, la calidez de Chile se expande. El pastel de choclo de Sofía, el legado de tía María, sigue, día a día, sanando corazones, un bocado a la vez.